Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña como cada semana Gastón Francese. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola Ann, ¿cómo andás? Buenas noches para todos. Y saludamos a Cristian Blanco, nuestro coordinador de aire, y está a cargo de la producción general de La Muralla de los Libros. Y también a nuestro operador, el querido Nacho Ignacio Guglielmi. Es así, ¿no? Apellido italiano. Hoy vamos a hablar mucho de los italianos. Tenemos un invitado de lujo. Se trata del poeta, crítico literario, Jorge Monteleone. Así que vamos a estar conversando con él sobre los libros, principalmente de dos de sus últimos libros, los poemas italianos y El centro de la tierra. Y en uno de poesía, el otro de ensayos. Así es, pero se comunican, dialogan, sí, son dos libros que conversan mucho, uno desde la narrativa y otro desde la poesía, hablando de temas que tienen que ver con su vida, con su escritura y con un viaje a Roma. Si les parece, para comenzar, vamos con dos cosas. Una, el mail de La Muralla de los Libros, por si nos quieren escribir, dejar un mensaje, es lamuralladeloslibros@bn.gov.ar. Ahí nos pueden escribir, dejar mensajes, bueno, lo que tengan ganas. Y el otro tema es que nos vamos con las noticias del Museo del Libro y de la Lengua. Agenda y noticias de la Biblioteca Nacional. Y hay dos muestras imperdibles en el Museo del Libro y de la Lengua, que está sobre Avenida Las Heras 2555. Pueden ir a ver El inconsciente óptico, Grete Stern y Gino Germani, hablando de italianos, en la revista Idilio, 1948-1951. Grete Stern, que vivía en Alemania, y ahora les voy a contar parte de esta muestra, porque esta exposición exhibe por primera vez las 136 reproducciones fotográficas de la página 2 de esa mítica revista que fue Idilio. Y en ese recorrido se propone reconstruir la historia de esa sección en la que confluyeron el psicoanálisis, por un lado, y la fotografía, ¿no? La imagen y la palabra, las vanguardias y la escultura de masas. ¿Por qué? Porque las lectoras enviaban cartas con sus sueños, y entonces Gino Germani, con un apodo que era Richard Bress, escribía el texto y Grete Stern hacía el fotomontaje, que era muy novedoso para la época, ¿no? Porque era una técnica que ella había aprendido y la empezó a implementar aquí en Argentina, y la sección se llamaba El psicoanálisis te ayudará. Ustedes pueden encontrarse con esta muestra porque justamente esta revista Idilio está en el acervo, ¿no?, de la biblioteca, en la hemeroteca. Es la única colección de la revista que se conoce hasta hoy. Faltan algunos números, como es el caso de los números 59, 66, 110 y 131, pero aún así se conserva de alguna forma una conservación que es fundamental para la Biblioteca Nacional y para la historia del país, y reconstruir este valioso documento donde está el trabajo de ambos, de Stern y Gino Germani, el gran sociólogo, ¿no? Totalmente. Yo tengo para compartir con todos ustedes El milagro de las tintas, colección de historieta y humor gráfico de la Biblioteca Nacional. Esta exposición, que está organizada por el Centro de Historieta, exhibe obras selectas del acervo de la institución. Saben que en poco más de 10 años el centro ha reunido una impresionante colección de decenas de miles de obras originales y otros documentos que dan cuenta del género. Es el único centro, siempre decimos lo mismo y enfatizamos, es el único centro de conservación a nivel nacional y público, y uno de los pocos que existen en la región. Es una exposición de carácter permanente y mutable, es decir, cada 6 meses se renuevan algunos de sus piezas. ¿Sabes cuándo se puede visitar, Ana? ¿Sabes qué días? Vamos con los días y horarios. Martes a domingos de 14 a 19 en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, que está cuando entras a la biblioteca, ¿no? Así es, está en el corazón. Cuando uno ingresa, que está la Plaza del Lector Rayuela,
luego está el Centro de Historieta. Y el mismo horario y los mismos días está abierto el Museo del Libro y de la Lengua, ¿no? De martes a domingos de 14 a 19. Está sobre, les repito la dirección, Avenida Las Heras 2555. Está al lado de la librería de la Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita a todas las actividades. Y yo les quiero contar otra muestra que está en el museo, pero tienen que bajar las escaleras. Y se trata de Yo Soy, palindromía, anagramas y otros experimentos literarios. Si les gusta el tema de los palíndromos y los juegos literarios con las palabras, vayan a ver esta muestra, porque da cuenta de los palíndromos, de las anagramas, de los tautogramas, cuadrados sator y calambures, ramas de una literatura alternativa poco conocida o ignorada. Y aunque no lo parezca, algunos de estos géneros tienen miles y miles de años, y si bien hoy tienden a una funcionalidad cercana al arte, ¿no? Porque también uno lo puede pensar desde el arte, hay una vinculación ahí. Bueno, este juego, esta experimentación de las palabras en el pasado estuvieron vinculadas a ¿qué? A la verdad revelada, a la magia, a la religión. Bueno, esta exposición presenta a escritores contemporáneos en cada disciplina, las que les nombré al comienzo, y la mayoría autores locales, ¿no? Autores argentinos. Hay otros también del exterior, todos ellos hispanohablantes. Hay un club, ¿se acuerdan que estuvimos hablando con Tomás Lipgott? Hay un club en España, es verdad. Que creo que tienen, ¿no? 50 socios. Sí. Viva el palíndromo, es la película que, si quieren, para adentrarse en el mundo de los palíndromos, pueden verla, está en YouTube, la pueden ver de manera gratuita. Viva el palíndromo, de Tomás Lipgott, y ahí habla de los palíndromos, ¿no? Y él es uno de los que colaboró con esta exposición. Así que bueno, la pueden visitar hasta el 31 de julio en la sala que les digo, tienen que bajar la escalerita, la sala Leónidas Lamborghini del Museo del Libro y de la Lengua, con entrada libre y gratuita. Voy con otra exposición, y en este caso Mario Bunge, La Pasión Pensante. Está organizada por la Biblioteca Nacional y el Museo del Libro y propone un recorrido por la obra del filósofo argentino. Saben que Mario Bunge a lo largo de décadas anudó el rigor conceptual propio de las ciencias con la reflexión de los más alzados problemas del conocimiento. Mario Bunge, esta muestra, La Pasión Pensante, honra la memoria del autor mostrando las diversas producciones escritas de quien hiciera de la pasión por el pensamiento el núcleo radiante de la razón, alcanzando cimas hasta entonces inexploradas. Mario Bunge, La Pasión Pensante, se puede visitar hasta el 31 de marzo, de martes a domingos de 14 a 19 en el Museo del Libro y de la Lengua. Bueno, y si ustedes quieren saber más sobre todas las actividades de la Biblioteca Nacional o del Museo del Libro de la Lengua, lo pueden hacer en www.bn.gov.ar. Ahí están todas las actividades, las noticias, la agenda, todas las actividades del museo. Y además también pueden entrar desde ahí al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, suscribirse si quieren, y sumamos un usuario más, un oyente, un lector, y ver muchas de las actividades que se filmaron en la Biblioteca Nacional durante el año pasado y años anteriores, y la pueden volver a ver. O si se la perdieron, la ven. Bueno, si les parece, vamos a la música de una canción preciosa, Niña Luna, Rally Barrio Nuevo, Jorge Drexler. Y después sí vamos a conversar con el queridísimo Jorge Monteleone, escritor, poeta, crítico literario, periodista cultural. Enseguida volvemos. Luna, la niña que en el aire caminaba, estrella latitud besando el agua, tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan ansiosa me contaba los pueblecitos que sobrevolaba, de norte a sur, de Argentina a La Habana. Tan viva, tan sagrada, tan sensual. Tan viva, tan sagrada.
Llévame con tus ojos de distancia a desandar el tiempo de la infancia, de Santa Rosa hasta la libertad, de Santa Rosa hasta la Cruz del Alba, los pueblecitos que sus pies besaban, de norte al sur del hielo a la sabana, tan viva, tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan sagrada. Tan sagrada. Niña luna, luna nueva, Pachamama compañera, vieja luna, luna nueva, de mis ojos compañera. El invitado de la semana. Y el invitado de hoy es el querido Jorge Monteleone, escritor, poeta, crítico literario, periodista cultural, investigador del CONICET y docente universitario. Publicó, entre otros libros, El relato de viaje, El fantasma de un nombre, El centro de la tierra, lectura de infancia, que es uno de los libros que dialogan con los poemas italianos, así que seguramente ahí hay algunas preguntas cruzadas, porque son dos libros que conversan. Y entre otros libros escribió también La voz de Olga Orozco, Contra la lengua culpable, Poesía argentina, dictadura y memoria. Para el Bicentenario compuso las antologías 200 años de poesía argentina y La Argentina como narración. Dirigió también Una literatura en aflicción, el tomo 12 de la historia crítica de la literatura argentina, bajo la dirección general del otro querido escritor Noé Cittric, que lo recordamos. Su último libro es Poemas italianos, editado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2025, un libro bellísimo. Hola Jorge, muy buenas noches. Ana y Gastón te saludan, ¿cómo estás? Hola Ana y Gastón, muchas gracias por la invitación. Hola Jorge, muy gracias. Gracias a vos por sumarte. Mira, los honrados somos nosotros, te escuché muchísimas veces en diálogo con otra querida escritora y poeta, María Negroni, y desde hace mucho tiempo que tenía ganas de invitarte al programa La muralla de los libros para hablar, y este libro, Poemas italianos, es un lujo. Uno lo lee y lo relee, y tanto Gastón como yo tenemos el libro completamente lleno de marcas. Y yo quiero comenzar, tal vez no es por el comienzo, sino pensando en la infancia, pensando en los abuelos. Lo mencionás en un momento en uno de los poemas que tiene que ver, que se llama Luz en Venecia, y en un momento en el poema escribís: bajo la ventana de nuestro cuarto en el Hotel Minerva en Neptuno,
había un huerto, ¿no? Espesura cercana a la visión, esos árboles y los senderos de ceniza que los separan secretamente de la vida. Allí mismo una escena imposible tuvo lugar, el huerto de mi abuelo en Morón, ¿no? Y ese huerto de tu abuelo, que tiene que ver tanto con la infancia, con lo que te decía tu abuela Teresa, vos le decías nonos a los dos, el nono, sí. nono Rosario No. y la nona Teresa. Dialoga, como decíamos al comienzo, con el centro de la tierra. Ahí también está Morón, el texto donde desde la narrativa contás muchas de las cosas que contás en la poesía, en poemas italianos, ¿no? Estos inmigrantes, estos abuelos italianos, y también el galpón. De alguna forma, infancia, abuelos, y las primeras lecturas aparecen en este libro, en poemas italianos. Así es. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la recepción, la lectura generosa. Siempre que escribimos un libro es una botella al mar, y cuando uno descubre que hay lectores, realmente es muy emocionante saberlo, ¿no? Porque uno mismo ha vivido de ese modo, ¿no? Cuando lee poesía, cuando encuentra ese momento de intimidad en la lectura y se conecta consigo mismo, ¿no? Bueno, esos poemas están relacionados justamente con la infancia y con la niñez. Con la infancia en el punto de que el infante es aquel que todavía no sabe leer, y después la niñez es el niño que sabe leer pero todavía está en la intimidad de la lengua materna, en el ámbito de la lengua materna. Y la presencia de los abuelos ahí están vinculados con una lengua que yo escuchaba, que era la lengua italiana, transfigurando el español, digamos, ¿no? El cocoliche. Yo siempre digo que no sé italiano, pero sé cocoliche, ¿no? Que es la lengua de los inmigrantes, la lengua con la que me comunicaban mis abuelos. Y esa mezcla de lenguas, esa mezcla de culturas que está en la sangre, que está en la memoria de la sangre, es un poco el resultado de este libro. Que muchas gracias por traer a colación el otro, porque están totalmente relacionados. Es decir, que la entrada al mundo de la lectura, que es el pasaje de la infancia a la niñez, y que está marcado ahí en ese libro, porque el momento en que el niño todavía no sabe leer, pero se vincula ya con la lengua, está allí. Y luego todo ese mundo vivido con los abuelos en la niñez, incluso con memoria de abuelos que no están, ¿no? Como Monteleone, que ahora les voy a contar la relación con el cuadro. Sí. Eso está narrado allí como un origen. Y este es un libro también que habla de orígenes, incluso de orígenes no vividos, de orígenes fantaseados, ¿no? Como espacios que ni siquiera yo viví, ¿no? Ahora, en cuanto a la relación que haces con el cuadro que aparece en el poema Luz en Venecia, y con el huerto, que es lo que llamaba la quinta, no una casa quinta, sino lo que cultivaban los inmigrantes, los italianos, que eran campesinos, de origen campesino, y en un gran terreno siempre cultivaban la tierra para tener alimentos con los cuales sobrevivir en la Argentina a la que habían llegado, ¿no? Tenían gallinero, tenían frutas, tenían verduras todos los días. Esa escena es una escena primaria que aparece también en el centro de la tierra y aparece también ahí en Morón. Y ese momento de llegar a Italia, y eso me pasa siempre, hace poco hice un viaje a Italia. Siempre que estoy en Italia me pasa esto, que es algo muy impresionante, y se lo comentaba a un amigo. Cuando yo estoy allí, siento sensaciones primitivas, sensaciones arcaicas, como si yo ahí recibiera esa memoria que está en la sangre y que no llega a ser consciente, y que solo la poesía y la literatura pueden convocar, que lo siento incluso en el cuerpo. Siento sensaciones, olores, resonancias cuando estoy en Italia de algo que me sucedió hace muchas décadas.
algo que no puedo recordar a veces de modo consciente, pero que aparecen con eso que Proust llamaba la memoria involuntaria, ¿no? La memoria involuntaria es esa sensación que surge, que uno no sabe exactamente qué es, que no tiene palabras y que de pronto evocan todo un mundo que estaba perdido. Y bueno, eso es lo que yo sentí en Venecia, cuando vi un huerto y de pronto subió a mí todo el relente, todo el aroma, toda la sensación de aquel otro huerto que no tenía nada que ver con pero que era el huerto de la infancia. Eso me sigue pasando en Italia, digamos, Jorge, ¿no? Y ese es el motivo de los poemas, ¿no? Jorge Monteleone, con él estamos hablando, estamos presentando poemas italianos. Hablaste de esta memoria involuntaria, de esta sensación que Italia te trae, y pensaba precisamente que la poesía es tal vez de la manera en que podés transfigurar, transformar, metamorfosear, hasta incluso el yo se va a poder encontrar con su madre, reencontrar con su madre. Lo digo porque si pensamos en elegía romana, ese descenso ritual, ese descenso órfico, si se cree, al centro de la tierra, Exacto. el viaje de ese yo poético de la luz romana y del verano romano a esas catacumbas, que lo van a ir preparando hacia su origen, un origen entre los muertos. Acá se invierte también hasta incluso el origen. Es muy curioso esto, pero en Elegía Romana aparece otro de los temas que también está muy marcado en el libro, y que es la mirada. Tanto la mirada en una revelación, en la mirada de la madre que da la identidad, como la mirada de un amante que va a poder, a través de su mirada, ver un muerto. Bueno, todo eso me parece que está permitido, posibilitado, gracias a la transformación que da la poesía. Te agradezco mucho que recuerdes, que señales, que indiques la cuestión de la mirada, porque eso también atraviesa todo el libro. Lo atraviesa incluso con un motivo muy concreto, que es el de los ojos, ¿no? Uh-huh. En el poema dedicado a Venecia aparece el encuentro con Santa Lucía, uh-huh, que cuyo cuerpo momificado está en una iglesia de Venecia, y allí es la patrona de la vista. Y mi abuelo Monteleone, a quien yo no conocí porque murió cuando mi padre tenía 1 año, el otro abuelo es el padrastro de mi papá, que fue el abuelo para mí, había pintado, de la estampita que todavía existe y circula en Italia, había pintado un cuadro de Santa Lucía, debajo del cual yo dormía. Y era un cuadro muy inquietante. A mí no me daba una sensación de protección, sino de miedo, porque lo que me asustaba era que sobre la patena, que es, bueno, un elemento que se usa en la misa, que es como un pequeño recipiente, había 2 ojos, ¿no? Los ojos arrancados. Por eso es la patrona de la vista. Bueno, y esta cuestión de la mirada atraviesa todo el libro. Ahora, lo que me señalás acerca de ese primer poema, que es Elegía Romana, es verdaderamente una elegía en Roma a la muerte de la madre. Yo, que en mis clases me la paso predicando continuamente la ficcionalización del yo en la poesía, ¿no? Que el poeta es un fingidor. Yo ahora estoy hablando de autobiografía, pero bueno, la autobiografía siempre es imaginaria, incluso para uno mismo, porque uno puede imaginarse a sí mismo y proyectarse en el poema. Y estas lecturas que ustedes hacen, y cada lectora y cada lector hace, es una apropiación, es decir, que digamos, con su propio imaginario está traficando, no con el mío. Ahora, esa sensación que yo tuve después de la muerte de mi madre está allí en el poema, como una huella autobiográfica, porque la sensación que yo tuve cuando descendí a las catacumbas en pleno verano romano, un sol radiante, entré en ese lugar donde habían estado los muertos, los primeros cristianos, y yo había tenido la sensación que después de la muerte de mi madre, que murió trágicamente,
una de las primeras sensaciones físicas que yo tuve era esta: no voy a volver a verle la cara. Nunca más voy a volver a verle la cara. Y esa cara, esa mirada, esa conexión que es a través de la mirada, para aquellos que tuvieron la fortuna de ser amamantados por su propia madre, de haber tenido ese primer contacto cara a cara con la madre, que es el primer lazo social y emocional, esa relación es primigenia, es primitiva, es arcaica, es originaria. El cara a cara de la mirada con la madre. Y ese cara a cara desaparece para siempre con la muerte de la madre. Entonces yo tuve esa sensación de infinito de duelo, de haber perdido ese lazo con la mirada. Y resulta que al descender a las catacumbas, ese sujeto, ese yo, que es lo que a mí me pasó y yo recreo allí, muchos años después, descubre a una mujer que fue pintada siglos atrás, y descubre en la cara de esa mujer, en la postura de esa mujer, a su propia madre. Es decir, lo que queda saldado en el duelo es que de alguna manera alguien pintó esa figura para que yo, muchos siglos después, volviera a ver transfigurado el rostro de la madre, y lo que es el espacio de la muerte, el de las tumbas ahí cavadas en las paredes de las catacumbas, se transforme en otro útero, digamos, en un renacimiento, ¿no? Un retorno al origen, como si después el nacimiento se volviera a dar, ¿no? Así que, bueno, eso es la transfiguración de lo imaginario, ¿no? Que no significa algo como una devaluación de lo real, sino una magnificación, una exaltación de lo real, ¿no? Tal cual. Hablabas de tu madre, de tus abuelos, ¿no? Te iba a hacer otra pregunta, pero quiero continuar con esa línea, porque tu abuelo Constantino, el nono Tino, ¿no? Sí. Revisaba los durmientes, escribís, de madera del ferrocarril, caminaba sin pausa, mirando hacia abajo para encontrar las grietas, la pudrición, la huella de las termitas. Caminó durante décadas escrutando las vías y le quedó la costumbre de andar mirando el piso y leer lo que encontrara, ¿no? Este vínculo con la lectura, y a su vez este abuelo que te cuenta por primera vez un cuento, Una tarde invernal, y ahí también se habla de la lengua italiana, que se adivinaba como un espeso detritus en su voz. Y sobre el final escribís: mi madre decía que nunca lo vería muerto y que algún día él iba a enterrarla a ella, y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Haciendo una relación con lo que venías contando. Y Exactamente. Mi madre murió antes que mi abuelo, ¿no? Y bueno, eso está allí. Ese poema, esto me lo inspiró Baldomero Fernández Moreno, a quien leí y leo todavía. Baldomero tiene una autobiografía que se llama Vida, en prosa. Bueno, ese libro, El centro de la tierra, es una autobiografía del lector, ¿no? Uh-huh. Y allí yo cuento esa historia, la historia de mi abuelo, que leía todo lo que encontraba. Y yo atribuía esa fascinación a su mirada, y otra vez aquí aparece el tema de la mirada, su mirada escrutadora, porque él vivía de controlar los durmientes, que estuvieran bien los durmientes, por donde pasaba la línea eléctrica en los ferrocarriles argentinos. Fue obrero ferroviario toda la vida, y caminaba. Cuando se iba de mi casa, en lugar de decir adiós, decía: me voy caminando. Entonces este abuelo tenía la costumbre de leer todo lo que encontrara, ¿no? Y era un poco desaprensivo, ¿no? Pero ese día me contó un cuento extraordinario, como si fuera un cuento de las 1001 noches, que yo no olvidé nunca. Este episodio está narrado justamente en El centro de la tierra. Baldomero, en su libro Vida, escribe fragmentos de prosa autobiográfica que después están en sus libros de poesía. Es el mismo episodio, incluso con algunos fragmentos literales, ¿no? Entonces, tanto el libro de poesía como la autobiografía tienen una vinculación
de este pacto autobiográfico que establece para los lectores, ¿no? Diciendo, estoy contando algo de mi propia vida transformada en poesía. Bueno, el episodio de mi abuelo Constantino, del nonotino justamente, aparece tanto en El centro de la tierra como en este libro, ¿no? Como en Poemas Italianos. Estamos conversando en esta noche en Radio Nacional con Jorge Monteleone, escritor, poeta, crítico literario, periodista cultural, sobre poemas italianos. También este cruce con este otro libro, ¿no? Su vida como lector, El centro de la tierra, editado por Ampersand. Y sabés que tenemos una sorpresa para vos, Jorge, porque la nota final dice el verso de la dedicatoria, El cielo en una estanza, de la canción de Gino Paoli, ¿no? Que comienza a escribir la letra, debería sonar como la voz de Mina cantándola en su álbum de 1960. ¿Y acaso escribís tal como se la escucharía en el tocadiscos del Combinado, en la calle Morlote 917? Así que vamos a escuchar la voz de Mina, de ese álbum de 1960, para compartirlo mientras compartimos la entrevista también. Maravilloso. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Y ahí la voz de Mina, la canción de Gino Paoli. Qué linda versión. Estamos conversando con Jorge Monteleone en esta noche de Radio Nacional. Qué linda canción, Jorge. Es una canción hermosa que justamente relacionado con la infancia, en los años 60, 70, aparecían estas canciones italianas del Festival de San Remo, del Studio 1, donde cantaba, que era un programa de televisión que veía mi papá, veían mis abuelos, es decir, toda la comunidad de inmigrantes italianos y sus descendientes se reconectaban a través de la música, ¿no? Y en la televisión argentina aparecían esos programas con estos cantantes. Y para mí, Mina fue una música de niñez, una música de infancia. Y a partir de mi vínculo amoroso con mi pareja, Graciela Betticuore, a quien que es escritora, crítica, y que ha escrito una novela hermosa llamada Música Materna, donde habla justamente de su propia niñez, de su madre, donde su madre habla en primera persona. Eso ahí, yo cuando la conocí, me hizo volver a escuchar a Mina, y ahí redescubrí, descubrí, yo diría, a esa cantante extraordinaria, a esa cantante genial, una de las mejores cantantes para mí del siglo XX, y que ahí esa canción es muy bella y habla justamente de la habitación de los amantes, por eso que viven el cielo en una habitación y el cielo en una stanza, porque ese lugar que es cerrado, en realidad a través del amor se expande, y entonces los amantes perciben que esa habitación se abre hacia árboles infinitos, ¿no? Bueno, eso está en la dedicatoria del libro a Graciela Betticuore, ¿no? Jorge, si te parece, esperanos unos minutos, vamos a la tanda y enseguida continuamos conversando sobre el centro de la tierra y los poemas italianos. Estás escuchando La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, por Nacional. Estamos con Jorge Monteleone, nos estamos dando este gran lujo. Como pueden ver, estamos presentando poemas italianos. Jorge, yo creo que podríamos hablar 1 hora y media o 2 horas con toda la cantidad de preguntas que tenemos, pero bueno, voy a tener que reducir un poco porque es un libro muy amoroso.
amoroso en el sentido del reconocer el amor en todas sus manifestaciones, la pareja, aquel que nos guía, en este caso en la imagen de Goethe, o aquella persona que nos acompaña, los abuelos que nos dan dones de lectura, dones de exactitud, dones de relatos infinitos. Pero voy a otro de los temas que también me parecen centrales. Y por un lado hablaba de la mirada, ahora quiero hablar de la temporalidad, porque la poesía, tu poesía, permite un quiebre muy fuerte de la temporalidad. Y de alguna manera esto también de alguna manera toca con el espejo. ¿Por qué lo digo? La temporalidad porque podemos vivir distintos tiempos en un tiempo. No hay un tiempo presente. Hay multitemporalidad. Pero además, y hablo del espejo porque me voy ahora a Pompeya en el 79, suerte de palincesto de ciudad, si se me permite el ejemplo, porque esta Pompeya del 79 de golpe va a descubrir la otra Pompeya. Y en el poema, que es una duermevela, el poeta de alguna manera empieza a ver un espejo entre la casa romana y la casa de Buenos Aires con su patio cuadriculado de baldosas blanco y negro, las cenizas del volcán y la lluvia de la sudestada. Empieza a convertir divinidades romanas como Isis, Venus o Hermes de este lado de acá. Es una virgencita redondeada. Digo, hay un gran trabajo, pero en todos, digo, así como Goethe está en Roma y el poeta puede ver lo que vio Goethe, o en el viaje que decíamos en Elegía, en esa revelación también se quiebra el tiempo. La temporalidad es fundamental. Te agradezco mucho la lectura. Cuando alguien escribe algo, escribe con esas premisas, con esas sensaciones, con ese vértigo, porque es un vértigo temporal en el que yo vivía cuando escribía. Cuando encontrás en un lector como vos ese eco, esa comprensión, realmente emociona. Así que estoy muy agradecido, en primer lugar, por la lectura tan generosa y tan atenta que han hecho. Exactamente es así. Todo el libro está jugado en una recursividad de los tiempos, e incluso es una conjura contra la muerte, a través de lo amoroso, que también aparece en el regreso al origen, claro. O como bien decís, el presente, que en realidad tiene tiempos superpuestos. Es decir, es un libro que tiene incluso tonos anacrónicos deliberadamente para lograr el anacronismo, no como efecto de lo antiguo, sino como efecto de lo que no significa un tiempo lineal. No hay un tiempo lineal, hay un tiempo anacrónico. Anacrónico no significa que es viejo, un tiempo viejo, sino que lo antiguo, lo presente e incluso la futuridad de la recurrencia, como una recurrencia que puede volver a ocurrir, está presente. Eso es algo que me viene también de la lectura de poesía, de la lectura de Machado, me viene de la lectura de Borges, me viene de la lectura de Cortázar, de espacios que se interpenetran, espacios que son especulares justamente, incluso con juegos como el de Pompeya, que habla del 79, que es un año en el que la Pompeya de Nápoles, de la zona napolitana, digamos, es arrasada, y la Pompeya del 79 en la Argentina de la dictadura, ¿no? Por eso ahí subrepticiamente hay una lectura política, ¿no? El país anegado por la inundación, que es especular con una destrucción, ¿no? De todo un espacio, ¿no? Y también a la vez esta cuestión del eterno retorno de lo mismo, que reaparece una y otra vez, como si el pasado nos explicara el presente y no al revés. Eso también viene de una temporalidad que yo llamaría, benjaminiana, ¿no? De Walter Benjamin, claro. ¿No? Que habla del tiempo ahora, en el cual
no se trata de una especie de arqueología del pasado, sino que el pasado actúa en el presente en una especie de, no sé, voy a inventar una palabra, una presentificación, ¿no? Claro. Como que se vuelve presente todo el tiempo, ¿no? Sabes que con Gastón nunca nos hablamos de las preguntas que vamos a hacer, y era la pregunta que te iba a hacer ahora, justamente el tema del tiempo, porque quiero leer algunas partes, ¿no? Y sentía como un no tiempo a medida que leía el libro. El tiempo estás en mí y el tiempo me enloquece. Y en otro momento escribís, cuando escribís el poema de tus abuelos, uno de ellos, ¿no? De la huerta, de la quinta, entrega las habas, los zucchini, las frutas, y nada espera, ¿no? Entonces siento como ese no tiempo que está tan presente, que uno puede sentirse como en varias dimensiones a la vez, que va pasando como puertas de un espacio al otro. Y en otro poema del Nono Rosario, que me hiciste acordar mucho a mi abuelo Francisco, el tiempo acumulaba el resto, los días pasados que se adensaban en las cosas, ¿no? Y ahí también el valor y el sentido de los objetos, ¿no? Que lo pienso también como lectores, que uno le da sentido a ese libro cuando lo lee, ¿no? Que tanto ha hablado Borges sobre eso y tantos escritores. Y también, por otro lado, pienso en el carnaval, en las máscaras, en las góndolas, ¿no? Y sobre todo en el tema de las máscaras, porque se habla del espejo, se habla del no tiempo, pero también las máscaras, aquello que esconde ese rostro, y ahí otra vez aparece la mirada de la amada, ¿no? Sí. Ahí justamente hay un juego temporal también, pero que está relacionado con la mirada, porque en ese poema, justamente, que se llama Luz, y la luz está vinculada con la visión, con la vista, esos dos personajes que son amantes que recorren la ciudad desde la mañana hasta la noche, con la oscuridad del ambiente, en realidad subrepticiamente se sugiere que se van quedando ciegos. Es decir, que ellos dejan de ver, ven mucho y van dejando de ver cada vez más, hasta que escuchan más que ver, y lo que escuchan son justamente personajes ficcionales, los sienten gente que lleva disfraces, pasan por un teatro que se llama Teatro Goldoni, que existe, por supuesto, ese teatro, y sienten los personajes de la comedia del arte que están cerca, como si estuvieran rodeados de figuras que no pueden ver pero están sintiendo. Y para recuperar la visión, ahí aparece, bueno, sería un poema fantástico, ¿no? O alegórico, si quieren, en el que los personajes, para poder recuperar la visión, como empieza con Santa Lucía y los ojos en la patena, los personajes se quitan los ojos y se los intercambian como un símbolo del amoroso para poder ver otra vez. Por eso lo que decías que son poemas amorosos, y es porque a través de lo amoroso puede conjurarse el tiempo lineal y entrar en otra dimensión. Es decir, en lo poético vinculado con lo amoroso, ¿no? Por eso la cuestión temporal aparece allí como un modo por el cual lo amoroso y lo poético, y esto, bueno, es de raíz romántica, producen otro tiempo, ¿no? Producen una cala en el tiempo lineal y se produce esta especie de tiempo trascendido en un instante eterno, por decirlo así, ¿no? Y eso lo logra lo poético, ¿no? Una nota a pie de página, si me permitís, y con la osadía, con lo que digo, y espero que se pueda entender con mucho cariño lo que digo. También hay un gesto amoroso en compartir la mirada, digo, y en religar, ¿no? Es religioso, por eso hablas de un talismán en el poema. Hay cosas que se ven solo con la mirada del otro, como la propia identidad que se da, como decías vos, en el vínculo entre la madre y el hijo, en esa mirada materna que da la identidad. Exactamente, porque justamente lo especular que vos señalabas no está dado por el mirarse a sí mismo, sino por el mirar y ser mirado. Justamente ese vínculo del mirar y ser mirado es un vínculo primario, y es el vínculo primario de todo vínculo social. Por eso yo
cuando estudio la poesía de la dictadura, lo estudio a través de la mirada, de una mirada imaginaria. Justamente lo que la dictadura, con la desaparición forzosa de personas, destruyó, fue el vínculo cara a cara. Ese vínculo es un vínculo primario que es el fundamento de toda sociedad. Entonces, la restitución de la mirada, del mirar y mirarse, ¿no?, que en estos tiempos de individualismo está tan desplazado, ese mirarse, esa restitución de la mirada como vínculo amoroso, se puede dar a través justamente de lo poético, ¿no?, y de la lectura, ¿no?, que lo poético trae. Así que yo creo que está relacionado con lo identitario. Y también es una religación religiosa, en el sentido comunitario del término. Porque no hay religión sin comunidad. Tal cual. Sí, y hablas de lo religioso, y ahí está tu nona Yolanda, que ahí también se pone en juego la lengua, ¿no?, la oralidad, el rezo, la palabra, y aferrada a una última fe, ¿no? Sí. Y perdiste esa estampita que compartían juntos. Ahí también se pone en juego, digo, la lengua, la oralidad y la fe. Así es. Una fe precaria, una fe que ante una fe que busca la gracia y que ante la desgracia vacila, ¿no? Y entonces ese poema termina diciendo que justamente como esa nona se autodestruyó, esa nona que tenía tanta fe se autodestruyó, el que reza por ella teme el silencio del cielo, ¿no? Tremenda. Teme que el cielo no hable. La figura es tremenda. Es impresionante. El silencio del cielo. Jorge, nos quedan pocos minutos y nos gustaría compartir con los oyentes la lectura de algunos poemas italianos en tu propia voz, si te dan ganas. ¿Tenés ahí uno a mano? Tengo acá Vamos. uno, sí. ¿Sabes, Jorge, nosotros el programa el año pasado teníamos una sección que era la poesía, ¿no?, y poesía en vivo, y invitábamos ahí a los poetas a definir qué es la poesía, ¿no? Y uno piensa que jugando un poco con la definición, porque no existe definición como tal, como tampoco existe una definición para el amor, pero si nos acercamos de alguna forma, invitamos a los poetas a aproximarse para pensar y reflexionar acerca de qué es la poesía, ¿no? Y si querés decirnos qué es la poesía para vos, y ahí compartimos algunos poemas italianos. Lo primero que se me ocurre decir es que la poesía es ritmo, y es un ritmo vital. La poesía es ritmo porque respira, porque recurre, porque sin ese aliento ritmado no hay vida. Y además el tiempo también es ritmo, y en la poesía que respira ese ritmo, ese tiempo puede ser redimido. Creo que es eso. Qué lindo. Bellísimo. Y ahora si te escuchamos, si nos querés compartir algunos poemas italianos. Bueno, algunos son largos, voy a leer los cortos, algunos de los cortos dedicados a los inmigrantes, a los abuelos inmigrantes, para no extenderme demasiado, ¿no? No sé, o el primero, no sé qué les parece. Lo que vos quieras. Bueno, vamos con el primero, dale. Vamos con el primero. Elegía romana, dedicado a mi hermano Daniel Monteleone. Esa hora diurna no fue el tiempo de la antigüedad, sino la hora sumergida en el día prístino de Roma. La luz romana que expandía las paredes ocres, rojizas y amarillentas. Todo era el pasado para mí, y al caminar por la vía Salaria, los pasos de aquellos que retornaban antes de Cristo a comprar la sal trazaban su historia incalculable. En el número 430 estaba la casa bajo la cual se hallaban las catacumbas de Priscila. Flores y hojas pulposas del jardín, verano renacido, fiebre altiva, linde claustral de la luz del verano, linde final del tiempo donde aún no ha llegado el tiempo verdadero del origen. Yo, el temeroso de los cementerios, quise hundirme en aquel camposanto cavado bajo tierra, con aquellos turistas distraídos de la inminencia del cielo. Una monja anciana con un báculo se acercó para ofrecer su guía y preferí confiar mi ignorancia a su fe en la diminuta paz de los misales. Y entonces descendí a las catacumbas de Priscila.
Una escalera en caracol estrecha y empinada, salvada apenas por la pobre luz de una lámpara, conducía a esa tierra helada del tránsito. Antes que la conciencia, el cuerpo en la inmediata penumbra ya olvidaba el verano de Roma y lentamente se enfriaba y comenzaba a percibir el débil llamamiento de la materia hacia un estado anterior, inanimado. Recorrimos los pasillos de tierra guiados por la monja, rodeados por los antiguos sepulcros, los sencillos espacios vacíos y rectangulares, cavados en el blando suelo de Roma, donde fueron inhumados los primeros cristianos. ¿Hay aire más desasido que el aire dejado por un muerto? Ya estaban aquí cuando Pablo volvió a Roma encadenado, y sabían que sus dones serían tribulación y angustia, asesinato y hambre y desnudez y espadas, y por su causa morirían corderos de la ira nimbados de oro en fe de lodo. Silenciosamente llegaban a enterrarlos, los envuelven en lienzos de la gracia y alzan sus despojos más bellos que la belleza, y se recluyen en el mutismo del reconocimiento los perseguidos bajo la noche alucinada del martirio. Y al bajar a la honda galería, en la tierra caliza nos rodean los lóculos vacíos superpuestos. Los nombres amarillos que aromaban la luz de los candiles ya no tiemblan siquiera en la morada del lento claroscuro. El aire frío. ¿Acaso hay aire más desasido que el aire dejado por un muerto? Nos detuvimos en un pequeño aposento cuyas paredes tenían frescos pintados. Era la capilla de una familia. Nos acercamos como sombras y la monja encendió unas luces. Distinguimos así con nitidez los frescos. Representaban la vida de una difunta que había sido sepultada allí, la vida que apenas regresaba en los suaves colores olvidados, rojos, ocres, amarillos. Eran 3 las escenas. En la imagen izquierda, la mujer casadera se halla junto a un obispo que bendice su boda y un joven a su lado le da un velo nupcial. A la derecha, ella ya había sido madre. Tiene a su hijito en brazos, tenue y reconcentrada. La figura del centro era grandiosa. Empurpurada túnica, ella abría los brazos como una alta orante, cubierta la cabeza con un velo, ya después de la muerte, en la gloria de la resurrección. Y al mirar su cara, la reconocí. Como cuando en un cuarto mudo y oscurecido, un haz de luz ansioso golpea ojos dormidos, desperté a la señal. Yo vi en aquella imagen de la pared central algo vertiginoso, familiar, preterido. Y al mirar tu cara, te reconocí. Cercana se vuelve en aquel reflejo tu cara que era mi primer espejo. Cuando mi madre murió supe que no era el dolor lo que persistiría, sino la idea intolerable de que el infinito era la vasta medida de la separación, y ahora el infinito se volvía cercano. Y en la fugacidad de aquel instante pleno fuiste transfigurada la difunta del fresco. Allí veía tu boda, velación para el Padre, y tu maternidad cuando me llamó el mundo. Orabas, madre, allí antes del día ciego en que tu mano a mí me cerraba los ojos hasta verte de nuevo, traída por los siglos. Una mujer cristiana murió un día remoto y luego la pintaron para que a mí volvieras. Y allí fue sepultada y su cuerpo en el aire dejó de ser. Y un día las edades del mundo de una hora cualquiera guardaron estos frescos para tu hijo extraviado que atravesó el océano, bajó a las catacumbas, mientras el tiempo fluía en las aguas del Tíber. Este ha sido de nuevo el día del origen. Este ha sido de nuevo el día de mi origen. Y yo estoy aquí donde fui abandonado mientras aquel verano estallaba de frutas. Y yo estoy aquí donde fui abandonado, naciendo entre los muertos, mirándote de nuevo.
mirándote a los ojos. Jorge Monteleone, elegía romana, a Daniel Monteleone, del libro Poemas Italianos, editado por el Fondo de Cultura Económica. Un librazo, un lujo haber conversado con vos, haberte escuchado, compartir estos poemas. Gracias, Jorge. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un y también abrazo grande. le quiero agradecer a Emilio Neón, de Editorial Ampersand, que nos envió El Centro de la Tierra, Lectura e Infancia, de la colección Lectores, y también a Débora Lapidus, que nos envió Poemas Italianos, de Jorge Monteleone. Lindísima tapa, además, del libro. Bellísima. Sí, bellísima, sí. Muchísimas Un gracias. abrazo. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Y qué lindo, ¿no? Haber conversado. Tremendo. Era un gusto que nos debíamos. Escucharlo, nos quedaríamos horas conversando con Jorge Monteleone. Y llegamos al final del programa, se nos fue la hora. Todas las actividades de la Biblioteca Nacional están en www.bn.gov.ar. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Buena semana para todos. Y le agradecemos entonces a Cristian Blanco en la coordinación de aire y Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Chao, que tengan muy buena semana. Escrito, no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito.